Edward Anderson se quedó paralizado en la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía respirar. Durante años, cada médico, cada especialista, cada costoso tratamiento le había dicho lo mismo. Tu hijo nunca se pondrá de pie. Pero ahora, ante sus ojos, Caleb agarró el brazo de Jack, lo empujó hacia abajo con las piernas temblorosas, y contra toda predicción, se puso de pie. Edward cayó de rodillas, con lágrimas corriendo mientras se le quebraba la voz. «Estás de pie, hijo. Dios mío, estás de pie». El niño sonrió a pesar del cansancio, apoyándose en Jack para mantener el equilibrio, con los ojos brillantes de orgullo. Fue un momento que el dinero no podía comprar, la ciencia no podía explicar y Edward nunca podría olvidar. Pero, como un humilde obrero de la construcción, un hombre que solo poseía su corazón, triunfó donde los mejores médicos del mundo habían fracasado. Quédate con nosotros porque lo que sucedió después cambiará para siempre tu forma de ver la bondad, la fe y los milagros. Las mañanas de Jack Thompson siempre empezaban igual. El ruido metálico de los martillos, el raspar de las palas y el denso olor a cemento húmedo que se elevaba del suelo. Para la mayoría de los hombres en la obra, era solo otro sueldo, otro muro que levantar, otra semana más cerca del viernes. Pero para Jack, era sobrevivir con dignidad. Tenía las manos ampolladas, la espalda dolorida y la ropa, ya casi gastada. Aún así, cada mañana se ponía sus desteñidas botas de trabajo, se ajustaba la visera deshilachada de su vieja gorra y afrontaba el día con silenciosa determinación. Al llegar el mediodía, los demás se reunían, riendo y bromeando. Pero Jack se retiraba a un rincón tranquilo. Siempre se sentaba en una pila de madera junto al patio de construcción de la reina, abría su lonchera abollada y comía en silencio. Sus comidas consistían en simples frijoles y arroz, a veces un trocito de pollo que Emily había conseguido guardar de la cena de la noche anterior. No era mucho, pero Jack siempre lo saboreaba como si fuera algo más que comida. Era prueba del cariño de su esposa por la pequeña vida familiar que habían construido juntos con tan poco. Pero una tarde calurosa, al destapar su almuerzo, Jack notó algo extraño. Al otro lado de la cerca metálica estaba sentado un niño. Era pequeño, de unos 10 años, con cabello rubio rojizo ligeramente rizado en las puntas y ojos azul pálido que miraban a los trabajadores sin pestañear. Estaba sentado en una silla de ruedas sencilla, de esas que parecían desgastadas por tantos años de uso. El niño no sonreía, no hablaba, solo observaba, en silencio. Al principio, Jack pensó que era una coincidencia. Tal vez el niño estaba esperando a alguien. Tal vez se había alejado demasiado de casa. Pero al día siguiente, estaba allí de nuevo. El mismo sitio, la misma mirada silenciosa, y al día siguiente, seguía allí. Al tercer día, la curiosidad de Jack lo venció. Dejando su almuerzo a un lado, caminó hacia la cerca, con sus pesadas botas crujiendo contra la grava. Se agachó para poder mirar al niño a los ojos. «Niño sediento», preguntó con dulzura, extendiéndole su botella de agua por la malla metálica. El niño no respondió. Solo se quedó mirándolo fijamente un largo momento y luego asintió lentamente. Su pequeña mano, temblorosa, se extendió y tomó la botella. Bebió con cuidado y se la devolvió. Por una fracción de segundo, Jack creyó ver que los ojos del niño se iluminaban un instante, pero fue suficiente. Jack sonrió levemente. «Supongo que es un sí. Te gusta vernos armar todo este lío, ¿verdad? No es tan emocionante como parece. Aún sin palabras». Pero el niño no apartó la mirada. Ese silencio, curiosamente, se sintió como una respuesta en sí mismo. Esa noche, antes de volver a casa, Jack notó que el niño siguió allí. Algo le dio un vuelco en el corazón. Quería preguntar dónde estaban sus padres, porque siempre estaba solo, pero algo le decía que no insistiera. En cambio, Jack simplemente dijo en voz baja: «Sí, vuelves mañana, te traeré un trozo».
De pastel que preparó mi esposa. Pero solo si me prometes que estarás aquí. Y por primera vez, los labios del niño se curvaron en una pequeña sonrisa. Era tímida, casi disimulada, pero le atravesó el corazón. Al día siguiente, Jack cumplió su promesa. Llevó pastel y un poco más de su lonchera. Efectivamente, el niño estaba esperando en su lugar habitual. Jack extendió un trapo limpio sobre una tabla de madera que cubría el hueco de la valla y colocó allí la comida. Se sentaron así, Jack a un lado, el niño al otro, compartiendo una comida en silencio. No se pronunciaron palabras, pero Jack entendía al niño más de lo que podía explicar. A veces, el silencio mismo era su propio lenguaje. Día tras día, la rutina continuaba. Los demás se burlaban de él. Oye, Jack, ¿vas a abrir una guardería allí? Un compañero de trabajo se rió. Cuidado, la próxima vez te pedirá pañales. Otro se burló y el grupo estalló en carcajadas. Jack solo sonrió levemente y se ajustó la gorra. No le importaba que se rieran. No vieron lo que él vio en los ojos del niño. El hambre no solo de comida, sino de bondad. Para entonces, Jack siempre llevaba algo extra en su lonchera. Un poco más de carne, una porción más grande de arroz. A veces, una barra de chocolate que compraba con las últimas monedas que le quedaban en el bolsillo. Y cuando el niño la aceptaba, sus ojos brillaban de una manera que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Una tarde particularmente calurosa, Jack vio al niño esforzarse más de lo habitual por empujar su silla por la acera agrietada. El sudor corría por el rostro pálido del niño. Jack dejó inmediatamente su trabajo, agarró un trozo de lona del sitio e improvisó una sombrilla con 2 postes de madera. Incluso le puso un cojín viejo debajo para que estuviera más cómodo. Listo, dijo Jack con una sonrisa. Ahora tienes el mejor asiento de la casa. Esta vez, la sonrisa del niño no era pequeña ni tímida. Era amplia y llena de gratitud. A Jack se le encogió el pecho al verlo. Los susurros entre los trabajadores se hicieron más crueles. Apuesto a que ese niño solo es un fugitivo. Sus padres probablemente ni siquiera lo quieren. Jack giró la cabeza hacia ellos, con la mirada penetrante. No importa. Un niño no pide ser abandonado. Se merece algo mejor que ser ignorado. El grupo guardó silencio. Por una vez, nadie tuvo el valor de reír. Esa noche, Jack dejó una camiseta limpia, cuidadosamente doblada, en el regazo del niño. Es grande, pero te protegerá del sol sobre los hombros, dijo, ajustándoselo con cuidado. El niño lo miró un largo momento y luego hizo algo que nunca había hecho. Extendió la mano, agarró la áspera mano de Jack y la apretó con fuerza. Luego, atrayendo a Jack hacia sí, le dio un abrazo repentino. Por un instante, Jack se quedó paralizado, sorprendido por el gesto inesperado. Luego, lentamente, lo rodeó con sus brazos, dándole unas suaves palmaditas en la espalda. Y en ese simple abrazo, Jack sintió que la valla de madera que los separaba se desvanecía, reemplazada por algo más fuerte que el cemento o el acero. Un vínculo, una promesa silenciosa. Esa noche, mientras Jack caminaba a casa por las calles oscuras de Queens, no podía apartar al niño de su mente. ¿Quién era? ¿Dónde estaba su familia? ¿Por qué siempre se sentaba solo? Jack no tenía respuestas, pero en el fondo sabía que algo se avecinaba. Algo que lo cambiaría todo. Y tenía razón. Porque la siguiente vez que el niño se acercó a la valla, las cosas estaban a punto de dar un giro que Jack jamás imaginó. Al final de esa larga semana, el tranquilo ritual de Jack con el niño se había convertido en la parte más importante de su día. No importaba cuánto le doliera la espalda ni cuánto se burlaran de él sus compañeros, siempre guardaba la mejor parte de su comida para el niño en silla de ruedas. El niño nunca hablaba, pero no le hacía falta. Sus ojos azul pálido lo decían todo. Se iluminaban cada vez que Jack aparecía,
cada vez que deslizaba comida por el hueco de la valla, cada vez que ajustaba la lona para protegerse del sol brutal. Pero algo era diferente esa tarde de viernes. Jack lo notó en el momento en que vio al niño rodando hacia la valla. Le temblaban las manos al empujar las ruedas. Tenía la cara enrojecida y la respiración entrecortada. Jack dejó caer el martillo y corrió, arrodillándose para estabilizar la silla. «Tranquilo, amigo», murmuró Jack. «No te ves muy bien hoy». El chico intentó sonreír, pero le falló. Parecía exhausto, más débil de lo que Jack lo había visto nunca. Jack sacó un sándwich de su lonchera y se lo puso en las manos. «Toma, come primero. Hablamos luego». El chico mordisqueó el pan, masticando lentamente. Jack permaneció a su lado, carcomido por la preocupación. Quería respuestas, pero antes de que pudiera preguntar, el chirrido de neumáticos resonó en el aire. Todos en la obra se quedaron paralizados. Una camioneta negra de lujo se detuvo frente a la valla. La ventanilla tintada bajó, revelando a un hombre con un traje a medida. Su rostro estaba tenso por el pánico, sus ojos se movían desesperadamente hasta que se posaron en el chico. «Caleb», gritó el hombre, con la voz quebrada por el alivio. «Dios mío, Caleb». La cabeza de Jack giró bruscamente hacia el niño. «Caleb». Ese era su nombre. El hombre abrió la puerta de golpe y salió corriendo, casi tropezando con la grava al correr hacia la valla. Empujó a los atónitos obreros, sus zapatos lustrados raspando el suelo polvoriento hasta que se arrodilló frente a la silla de ruedas. «Hijo», susurró el hombre con voz entrecortada, agarrando las manos del niño. «Pensé que te había perdido. He estado buscando por todas partes». Los ojos de Caleb se llenaron de lágrimas. Por primera vez, rompió su silencio. «Papá». Su voz era suave, temblorosa, pero suficiente para congelar a todos a su alrededor. El niño pudo hablar. Jack se tambaleó hacia atrás, aturdido. El hombre, el padre del niño, se giró y luego fijó su mirada en Jack. Esos ojos eran agudos, imponentes, la clase de ojos que pertenecían a alguien poderoso. «Has estado con él, ¿verdad?», dijo el hombre. El pecho de Jack se encogió. No sabía quién era. Simplemente seguía apareciendo aquí. Le di comida, agua, eso es todo. La expresión del hombre cambió, suavizándose con algo que parecía gratitud. Bajó la vista hacia la lona improvisada, el viejo cojín, la camiseta que Jack le había dejado a Caleb. Lentamente, se puso de pie. «Me llamo Edward Anderson», dijo, extendiendo su mano. «Y este niño es mi hijo». El silencio a su alrededor era ensordecedor. Jack le estrechó la mano torpemente, todavía aturdido. El agarre de Edward era firme, pero su voz tenía un peso para el que Jack no estaba preparado. «No te das cuenta. Lo que has hecho por nosotros», dijo Edward en voz baja. «Le diste a mi hijo algo que ningún médico, ningún especialista, ningún cuidador ha podido darle paz. Lo hiciste sonreír». A Jack se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Caleb, quien volvió a tomarle la mano. Los pequeños dedos del niño apretaron su palma áspera y callosa. Era el mismo gesto de siempre, pero ahora contenía una verdad que Jack no había visto venir. Caleb no era solo un niño solitario. Era hijo de uno de los hombres más ricos de la ciudad de Nueva York. La obra, antes ruidosa con martillazos y risas, estaba en silencio. Todos los trabajadores tenían la mirada fija en la culpa. Todas las burlas, todas las mofas sobre Jack haciendo de niñera. Ahora parecen crueles, vergonzosas. Edward se volvió hacia su hijo. «Vamos, Caleb. Vamos a casa». Pero Caleb negó con la cabeza con fuerza. «Todavía no», susurró. «Quiero quedarme». Edward pareció sorprendido. «Quédate con ellos». «¿Con él?», dijo Caleb, señalando a Jack. Durante un largo instante, Edward observó a Jack. Luego asintió lentamente.
De acuerdo, solo un ratito. A Jack se le encogió el corazón. Quiso decir algo, pero no le salieron las palabras. Simplemente se agachó de nuevo, entregándole a Caleb el último trozo de pollo de su lonchera. La sonrisa de Caleb se ensanchó, más brillante de lo que Jack jamás había visto. Esa noche, Jack no pudo dormir. Permaneció despierto junto a Emily, mirando el techo agrietado. Pensó que Caleb era solo otro niño olvidado en la ciudad, abandonado por el mundo. Pero ahora la verdad era más grande, más complicada y mucho más peligrosa de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, la camioneta negra regresó. Edward salió de nuevo, esta vez con la calma y la serenidad propias de él. Cruzó el patio, ignorando los susurros de los trabajadores, y se acercó directamente a Jack. «Jack», dijo con voz serena, «quiero hablar contigo». Jack se secó las manos en los vaqueros, preparándose. «Claro. ¿De qué se trata esto?» Edward miró a la tripulación que los rodeaba. «Aquí no. Hablemos. En un lugar privado». Jack lo siguió hasta la tensión de la calle lateral asintiendo con el estómago. Edward se giró bruscamente, con los ojos ardiendo de intensidad. «¿Sabes en qué te has metido?», preguntó. Jack frunció el ceño. «No sigo a mi hijo Caleb. Él no conecta con la gente, ni con sus profesores, ni con sus terapeutas, ni siquiera conmigo la mayor parte del tiempo. Se encierra, se esconde en su interior. Pero, contigo», la voz de Edward se quebró por primera vez. «Contigo». Se abrió. Sonrió. Habló. Jack se removió. Incómodo. Es un buen chico. Solo necesitaba que alguien lo viera. Edward apretó la mandíbula. «No lo entiendes. La gente pagaría millones por ver lo que yo vi ayer. ¿Y tú?», señaló con el dedo a Jack. «Se lo diste. Gratis». Jack negó con la cabeza firmemente. «No buscaba dinero, señor Anderson. Solo hice lo que cualquier hombre decente haría». Edward lo miró en silencio por un largo momento. Luego dijo casi en un susurro: «Precisamente por eso esto significa tanto». Antes de que Jack pudiera responder, la voz de Caleb resonó detrás de ellos. «Papá». Ambos se giraron. Caleb se había acercado en su silla de ruedas, con la mirada suplicante. Miró a Jack y luego a su padre. «¿Puede venir a casa con nosotros? Por favor». Jack se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. Edward parecía igual de aturdido, pero en los ojos de Caleb no había vacilación, solo la necesidad infantil de conectar. Y en ese momento, Jack se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La petición de Edward quedó suspendida en el aire como un desafío para el que Jack no estaba preparado. «Ven a casa con nosotros», había pedido Caleb, con su vocecita más fuerte que cualquier exigencia que Edward hubiera hecho jamás en sus salas de juntas. Jack miró de los ojos suplicantes del chico al rostro indescifrable del multimillonario. Era solo un obrero de la construcción, un hombre que vivía al día, que volvía a casa con un techo agrietado y facturas que nunca parecían disminuir. Pero a Caleb no le importaba nada de eso. Le importaba Jack. «Sé que esto suena repentino, pero mi hijo no ha pedido a nadie así en años. Por favor, al menos venga a cenar. Encuéntrenos en nuestro mundo solo una vez». Jack dudó, pero cuando la mano de Caleb volvió a tomar la suya, la respuesta quedó clara. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Solo para cenar». Esa noche, Jack se encontró frente a la mansión de Edward Anderson en Westchester, una extensa finca rodeada de jardines bien cuidados y altas puertas de hierro. Era un mundo tan alejado del suyo que sintió como si hubiera entrado en un set de rodaje. Los sirvientes abrieron la puerta con corteses asentimientos, pero Jack notó sus miradas curiosas. No pertenecía allí, y ellos lo sabían. Dentro, todo brillaba.
Las lámparas de araña proyectaban una luz dorada sobre los suelos de mármol y cuadros que valían más que las ganancias de toda la vida de Jack adornaban las paredes. Pero lo único que le importaba a Caleb era que Jack estuviera allí. El chico acercó su silla directamente hacia él, sonriendo como si de repente valiera la pena volver a vivir en aquella gran casa. La cena fue tranquila al principio. Edward se sentó a la cabecera de la larga mesa de roble, con la postura erguida y la mirada penetrante. Jack se sentó cerca de Caleb, incómodo con el despliegue de cubiertos y cubiertos. Vasos grandes. Tomó el tenedor equivocado una vez y Caleb ahogó una risita, empujándolo por debajo de la mesa. Jack le lanzó una mirada fingida y, por primera vez, el chico rió con libertad, un sonido que hizo que Edward levantara la vista sorprendido. Después del postre, Edward invitó a Jack a su estudio. La habitación olía a cuero y libros viejos. Una chimenea crepitaba suavemente. Edward comenzó: «Te debo más que gratitud, hijo mío. Él ya te ve como familia, y necesito saber por qué». Jack se removió incómodo en el sillón de cuero. «Sinceramente, no lo sé. Tal vez porque no intenté arreglarlo. Solo lo vi. Lo traté como a un niño que merecía respeto, no como un problema que resolver». Edward asintió lentamente, con los ojos pensativos. «Le diste algo que yo no pude a pesar de todo mi dinero. Humildad. Humanidad». Hizo una pausa y luego se inclinó hacia adelante. «Quiero que sigas en su vida. No solo como un invitado a cenar. Como alguien que pueda ayudarnos a construir algo mejor para él». Jack apretó la mandíbula. «Con el debido respeto, señor Anderson, no soy profesor ni médico. Solo soy un obrero de la construcción». Edward sonrió levemente. «Precisamente por eso importa. Caleb no necesita a otro profesional. Necesita un amigo de verdad, alguien que conozca el valor de las pequeñas cosas». Las semanas siguientes lo cambiaron todo. Jack lo visitaba a menudo, a veces ayudando a Caleb con pequeños ejercicios, a veces simplemente sentándose con él en el jardín, observando los pájaros. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Con Jack a su lado, Caleb se fortaleció, adquirió más confianza. Sus palabras salían con más facilidad, su risa más fuerte. Una fresca tarde de otoño, Jack apoyó las manos suavemente en el manillar de la silla de ruedas y susurró: «Intentemos ponernos de pie hoy». Edward, de pie cerca, con el corazón latiéndole con fuerza, observaba cómo Jack animaba a Caleb paso a paso. Al niño le temblaban las piernas, se le enrojecía la cara, pero entonces, contra toda predicción, contra todo veredicto médico, Caleb se puso de pie. No por mucho tiempo, no a la perfección, pero lo suficiente. Los ojos de Edward se llenaron de lágrimas al caer de rodillas. «Estás de pie, hijo. Estás de pie». Caleb se apoyó en Jack, con una sonrisa amplia y orgullosa. «Te lo dije», susurró. Solo necesitaba a alguien en quien creer. La noticia del progreso de Caleb se extendió rápidamente. El mundo de inversores y conocidos de Edward quería saber cómo había sucedido. ¿Qué tratamiento especial o terapia costosa era la responsable? Pero Edward dijo la verdad. No fue dinero. No fueron medicamentos. Fue bondad. Un obrero de la construcción le dio a mi hijo lo que el mundo no pudo. Meses después, Edward anunció el lanzamiento de la Fundación Anderson para niños con discapacidades. El eje central del proyecto era un centro de rehabilitación y apoyo, un lugar donde niños como Caleb pudieran ser vistos, escuchados y amados. Y para sorpresa de todos, Edward le pidió a Jack que supervisara la construcción, no como un simple trabajador, sino como el líder. Jack se quedó sin palabras cuando Edward lo anunció. «¿Quieres que yo dirija esto?», dijo Edward con firmeza. «Porque ningún plan puede igualar la compasión que tienes. Te asegurarás de que cada ladrillo tenga un propósito, que cada pared tenga un significado». El día de la inauguración del centro fue inolvidable. Los padres lloraron al entrar con sus hijos. Caleb, con una camisa impecable con el logo de la fundación,
cortó la cinta con Jack a su lado. Las cámaras destellaron. Los aplausos estallaron. Y Edward pronunció un discurso que silenció a la multitud. Este centro no se construyó con dinero, dijo. Nació de una lonchera, de unos sándwiches compartidos a través de una valla, de la humanidad de un hombre que no tenía nada que dar, pero lo dio todo. Señaló a Jack, quien permanecía de pie, incómodo pero orgulloso. Caleb se giró hacia adelante y le tomó la mano. Jack bajó la voz, quebrándose al susurrarle al niño: «Gracias, Caleb, por enseñarme lo que realmente importa». La multitud estalló en aplausos, pero para Jack, lo único que importaba era la pequeña mano en la suya. Había entrado en esa obra un hombre que se mimetizaba con el entorno, invisible para el mundo. Pero ahora, gracias a un simple acto de bondad, se había convertido en parte de algo mucho más grande. Una familia, un propósito, un legado. Esa noche, mientras Jack estaba sentado en el porche de su casa con Emily, ella se apoyó en él con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que tu corazón cambiaría el mundo», susurró. Jack miró las estrellas, con las manos callosas juntas y sonrió. «Qué gracioso», dijo en voz baja. Solo hizo falta compartir una comida. Y en lo más profundo de su ser, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan de la decisión de Jack de entrar en la vida de Caleb? ¿Les conmovió esta historia tanto como a mí? Si creen que esta historia transmite un mensaje que el mundo necesita, comenten el número 100 abajo y díganos desde dónde lo ven. Y no olviden compartir este video para que más personas puedan sentir el poder de la bondad, la esperanza y las segundas oportunidades.